Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es la pastora y psicóloga Rebeca Ávila y estamos aquí con el tema de hoy acerca de la culpa, los sentimientos de culpabilidad y soluciones conforme las Sagradas Escrituras. Primeramente vamos a definir qué es la culpa, ¿verdad? Que es un estado de responsabilidad por haber violado una norma. Más que todo, cuando hemos pecado delante de Dios. Eso es algo real, ¿verdad? Viviendo en un mundo caído, fallamos, cometemos errores. Y cuando fallamos, lo que necesitamos nosotros es humillarnos, arrepentirnos, ¿verdad? Hay mucha provisión en la palabra de Dios acerca de la culpa como pecado, ¿verdad? Valga la redundancia de haber, ¿verdad?, cometido pecado delante del Señor. Y tenemos mucha provisión de parte de Jesucristo. Él entiende lo que nos pasa, ¿verdad? Vamos a leer aquí la provisión que tenemos conforme la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él es justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Verdad? ¿Qué hace la culpa? Te mata el espíritu, pero a través del perdón de Jesucristo te vivifica. Cristo murió por nuestras culpas. Vamos a hablar después lo que son las culpabilidades o sentimientos de culpabilidad que no tienen nada que ver de lo que es el pecado. Por eso queremos establecer una diferencia entre uno y otra cosa. Dice aquí en el libro de Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto prácticamente es una culpa ya perdonada, pero que la persona se arrepintió y está teniendo sentimientos de culpabilidad, algo que ya está pasado. También tenemos otra historia, otro verso dice, ¿verdad? En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y después nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendita provisión. Es natural que el pecado nos haga sentir culpables, nos dé remordimiento, nos sintamos mal. Judas sintió remordimiento, pero él no se arrepintió. Por la culpa hay provisión de perdón de pecado. Usted sabe que lo que quiere hacer el enemigo es que usted se sienta culpable de cosas que Dios ya perdonó. Cosas que están en el pasado. Quizás el evento fue muy
traumático, ¿verdad? Ese pecado quizás fue feo y usted todavía no cree que Dios le ha perdonado. Estas son las artimañas que usa el enemigo. Ahora ya estamos hablando no de las culpas que Cristo ya nos perdonó, no de ese pecado que ya está olvidado, que Dios no se recuerda. Lo que hace el enemigo es traer carga a la conciencia de nosotros para que nos sintamos oprimidos, para que nos sintamos culpables, para que nos sintamos una miseria humana. Con eso no vamos a agradar a Dios. Por más peor que haya sido el pecado que hayamos cometido en nuestra niñez, en nuestra juventud, hace poco, tú le pediste perdón a Dios, Dios te perdonó ese pecado. No puedes estar todavía cargando un sentimiento de culpabilidad. Yo pienso que un sentimiento de culpabilidad es peor que la misma culpa, porque mortifica la conciencia, no hay paz, no hay sosiego, es una constante autocondena de lo que se hizo y lo hiciste mal y mira cómo te ven y mira cómo te sientes y mira, el enemigo es experto en eso. En uno de los libros de los profetas está allí el sacerdote Samuel, está delante de la presencia de Dios y el enemigo está al lado, acusándolo de sus ropas viles, de su boca, acusándolo, atormentándolo. El sentimiento de la culpabilidad es un tormento al alma, es un tormento que aún puede desencadenarse en un tormento mental y en una condición mental. Por eso Dios en este día quiere liberar a personas, a hermanos que están cargando algo que no tienen que cargar, algo que Dios hace en tiempo perdonó, algo que Dios ni siquiera se recuerda de ese pecado. Eso es lo que es la culpa, es un estado de responsabilidad por haber violado una norma, pero también significa como un juicio, ¿verdad? Ya cuando se va a una corte, hay una situación que la persona hizo un crimen, algo. Cuando hay una corte, el juez tiene que pegar el martillo en la mesa y decir que eres culpable, porque va a salir un inocente y un culpable. Esta otra clase de culpa también hay provisión de perdón de pecados. Por ejemplo, en esta clase de culpa se define como el juicio que una persona hace sobre algo malo que ha hecho o ha dicho, ¿verdad? Esta clase de culpa se paga con condena de años en la cárcel o se paga con trabajos impunitivos en la comunidad, algo que trabaja dentro de la conciencia en que nos repetimos, no lo voy a volver a hacer. No voy a volver a hacer, mira toda la miseria que estoy pasando. Dios, a través de los jueces de la tierra, impone un castigo. Esta es la culpa en los tribunales de justicia. Alguien tiene que salir culpable en esa situación y tiene que pagar el precio. Por eso son condenados, son llevados a la cárcel. Dios trata con las personas dentro de las cárceles y sale aliviado de la conciencia. Muchas veces las gentes cuando salen de que han pagado su causa en las cárceles, salen libres. Dios trató con ellos, Dios puso las autoridades de la tierra para que pasaran un proceso. Y es más, hay predicadores que van a las cárceles y se ganan esas vidas para Dios. Viene el tiempo, son libres, son reintegrados en la sociedad. Lo lamentable de todo esto es cuando la persona ya fue tratada por esa culpa, de ese pecado,
de esa violación de la ley de Dios o de la ley de los hombres, entonces lo que pasa es que cuando las personas salen de la cárcel, la sociedad, mucha gente en la sociedad está lista para juzgar. Oh, mira aquel, el que hizo esto, el que hizo, cuando todo eso está enterrado. Cuando todo eso, llevaron predicadores, misioneros a la cárcel, le dieron su vida al Señor estos presos, ahora son libres. No solamente son libres, ¿verdad?, físicamente de los barrotes de hierro, son libres de su conciencia, son libres de ser juzgados, pero siempre habrá alguien que el enemigo usa para que se desarrolle un sentimiento de culpabilidad. Cuando hay un sano juicio, cuando hay una autoestima alta, aún cuando nosotros fallamos, es fácil deshacerse de los sentimientos de culpabilidad. Uno no tiene que hacerle caso a nadie que venga a juzgar, a indicar, a querer minimizar, porque alguien pasó dentro de los barrotes de hierro. Hay gente aún que está presa dentro de sus sentimientos, está presa dentro de los barrotes espirituales por su propia autocondena y los demás. Los pueden ver así por cosas que hicieron, cosas que están libres ya, que le pidieron perdón a Dios y no tienen la fe de que Dios los haya perdonado o que Dios los haya librado. En ambas situaciones es necesario la humillación y despojarse de todo sentimiento de culpabilidad. Hablando de la culpabilidad o la falsa culpa que produce estancamiento al crecimiento, porque la conciencia está en lo mismo de día y de noche, en lo mismo, juzgándose, indicándose uno mismo. Entonces, esto lo que causa es tristeza, angustia, frustración, impotencia, remordimiento. Puede traer una mala conducta, frustración, irritación, irritabilidad, de ser compulsivo, porque es un tormento en el corazón, en el alma, de la acusación que el enemigo está trayendo por un pecado falso, por algo que ya no existe. Es necesario entonces someter esto a Dios. Es necesario venir a Dios, ¿verdad? Y ¿cómo se puede confesar algo que ya está perdonado? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él ya perdonó nuestros pecados, pero todavía está la maldad, los sentimientos de culpa, rezagos del pasado, cosas que no permiten a la persona continuar libremente en su jornada de la vida. Estas situaciones causan estancamiento, inmadurez. Uno no puede crecer porque está en lo mismo y en el mismo tormento. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nunca Jesús va a perdonarte los pecados y después te va a acusar. Nunca Jesús te va a liberar de tus pecados y después te va a atormentar. Cristo lo que hace es perdonar, liberar y restaurar. Nunca Jesús va a venir a condenarnos. Aún a la mujer que la encontraron fornicando y le trajeron con pruebas a Jesús. Jesús no la condenó. Jesús puso su vista en el piso, quizás de la vergüenza de ver a aquella mujer que muchos la acusaban, desde más niños hasta más jóvenes, hasta los más viejos.
Todos tenían piedras para acusarle. Así muchas veces pasa en la vida. Acusaciones. Lo que tenemos que hacer es liberar a los demás. Liberarnos a nosotros mismos. Cristo no condena. Él dobló sus rodillas y empezó a escribir. No se sabe qué escribió, pero yo creo que él no podía levantar la vista ante aquel grupo de personas que quizás habían tenido parte con esa misma mujer en ese mismo pecado, pero que están listos para juzgar, que están listos para indicar, o de la misma vergüenza de que trajeron a esa mujer en la misma condición que le encontraron pecando, posiblemente desnuda, porque querían traerle pruebas a Jesús de que ella era una pecadora. Por lo cual, amados hermanos, Jesús dijo: el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra, que sea el primero en tirar la palabra, el juicio, la indicación, la piedra. Todo mundo dejó las piedras en el piso. No quedó ninguno, porque todos, la misma conciencia empezó a redarguir a aquella multitud. Solo quedó sola la mujer y Cristo. Cuando él ya pudo levantar la vista, ¿qué pasó? Ya pudo hablar con ella. ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Ninguno me condenó, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Dios no te condena. Aun cuando la culpa sea real y te has arrepentido y te has humillado, Dios no te condena. El que le gusta condenar y señalar es el diablo. Y lamentablemente hay gentes que quizás están en peores condiciones, no lo estoy juzgando, pero sí que les gusta indicar a los demás, que les gusta atormentar a los demás. Tú caminas libre de pecado porque Cristo no te condena, Cristo no te juzga, Cristo no te atribula. Todo lo que trae Él es paz a tu corazón, es paz a tu conciencia. Entrega eso que ya está hace tiempos cancelado. Hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por nosotros. Y es más, Él dice en su palabra, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará vuestras iniquidades y las arrojará en lo profundo del mar. Los arrojará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, todos. No queda ninguno, no queda ninguna margen de imaginación que el pecado más chiquito. Yo no sé si Dios me perdonó, no sé si estoy bien. ¿Qué? Dios te perdonó todos los pecados. La duda no es de Dios. Cristo cuando limpia, limpia todo. Todo está en el fondo del mar. A los fondos del mar, donde nadie, en los abismos de las profundidades del mar, ahí están esos pecados suyos. Ahí están esos pecados míos. Allí no hay buzo humano que pueda llegar ahí. Porque está en lo profundo, son abismos. En los mares son abismos donde hay la pudrición de pecados de toda la humanidad que le ha pedido perdón a Dios. Eso es una peste que hay allá abajo. Pero espiritualmente hay buzos espirituales que van y sacan tu pecado del pasado para crear culpabilidad a tu vida. No lo permitas. No lo permitas. Dile al diablo que Cristo hace tiempos canceló esa deuda, que ni Dios mismo se recuerda. Eso es lo mismo para aquellos cristianos que cuando viven atormentados, ¿será que Dios me perdonó? Que Dios no me perdonó. Señor, perdóname. ¿De qué? ¿Qué estás preguntándole a Dios que te perdone? Si Dios ni se recuerda de qué le estás preguntando. Dios ni siquiera sabe de qué estás hablando, porque Él mismo echó todo al fondo del mar. No hay recuerdo en la mente de Dios acerca de lo que tú hablas.
Por lo cual es necesario desechar toda culpa y toda culpabilidad, que son sentimientos adversos, juiciosos, que atormentan la conciencia. Sean atados y reprendidos y echados fuera al fondo del abismo donde pertenecen, en el nombre poderoso de Jesús. No permitas que el enemigo acusador venga y quiera atormentar tu vida con culpabilidad. No lo permitas de ninguna manera. Te dice el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vuelvan tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de descanso. Ya no va a haber más tormento en nuestras conciencias, no va a haber más tormento en nuestras almas. Dios lo que quiere traer es descanso a nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que Dios tiene de provisión para nosotros. Aleluya, no va a haber más tormento en nuestras almas. Bendita sea la gloria de Dios para siempre, gloria a Dios. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Cuando hay perdón y hay arrepentimiento y hay confesión a Dios de nuestros pecados, nadie nos puede juzgar, porque no hay ninguna condenación, dice la palabra de Dios, para aquel que ha creído en Dios. No hay ninguna condenación. No hay nadie que te pueda condenar. ¿Qué más vamos a hacer, verdad? ¿Cómo nosotros podemos manejar el espíritu de culpabilidad? Que más que todo allí nos queremos centrar. El espíritu de culpabilidad, ¿cómo podemos manejarlo? Tenemos que estar seguros de la salvación y del perdón, no darle lugar a las dudas y a la culpabilidad. No le dé lugar. Hay un verso en la Biblia que a mí me agrada en gran manera y está en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Santiago, aleluya. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una manera como nosotros podemos resistir el espíritu que lanza el enemigo de culpabilidad. ¿Cómo? Sometidos a Dios. Cuando estamos sometidos a Dios, estamos leyendo constantemente la palabra. Estamos constantemente orando y reprendiendo toda esa clase de espíritus que nos envían. Estamos constantemente agarrados y aferrados a la palabra de fe de esta palabra. Sometimiento a Dios. Primeramente tiene que haber sometimiento a Dios, después va a haber una resistencia al diablo. Vamos a resistir todo dardo que se ha lanzado a nuestra mente, para que en el proceso nos vayamos curando del tormento del espíritu o sentimientos de culpabilidad. Muchas veces la culpabilidad viene también por acosos, te tiraron una palabra, te culparon de algo desde pequeño y tú creíste eso. Son de diferentes fuentes que vienen, pero la solución es lo mismo. Someteos a Dios, hay que resistir al enemigo. No hay que aceptar en ninguna manera los sentimientos de culpabilidad, en ninguna manera. Hay que reprenderlos, atarlos, echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Resistid al diablo y él va a huir. Él se va a ir porque no tiene cabida. Tú no le estás dando lugar a que venga a ser nido en tu vida para que te atormente. Es
una reprensión constante en tu vida, ¿verdad? Para que el enemigo no haya cabida, y en el proceso usted va siendo más fuerte, usted va siendo más sano, usted va siendo más libre, aleluya, para crecer, para madurar, para avanzar en su camino. Gloria a Dios. Libres de culpas, basándose en la fe bíblica. ¿Y qué más podemos aprender? ¿Cómo nosotros podemos bregar con el sentimiento de culpa? ¿Verdad? Usted explórese a usted mismo y explore si la culpa es real, si la culpa es falsa. Quizás quedó algún meollo, alguna situación que no fue perdonada, que no la confesó bien. Explórese sin ningún miedo. Dios está con usted. Todo va a estar bien para que reciba la liberación y la sanidad. Puedes intentar identificar la situación que te genera culpa. Si es real, hay que pedir perdón. Y sea amable contigo mismo en no estarte condenando. Porque la misma conciencia muchas veces nos condena a nosotros mismos. El enemigo y la conciencia se vuelven los oponentes para que las vidas vivan en esa prisión. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que buscar también apoyo emocional, practicar técnicas de relajación. Muchas veces las técnicas de relajación, no en las prácticas del mundo, en sistemas de yoga, pensamientos positivos, no estoy hablando de eso. La relajación en Dios a través de la lectura de su palabra. Cuando meditas en un verso, hoy estaba meditando en el Salmo 119, que es un salmo que se concentra en los estatutos, en la palabra, en la vivencia de la palabra de Dios. Eso trae descanso al alma. Mientras tú meditas en la palabra, tú puedes ejercitar en respirar para adentro y para afuera. Repítelo tantas veces sea posible. Mientras tú meditas, tú practicas el sacar y el entrar. Sacar la toxicación de nuestras vidas y entrar nuevos aires de bendición, promesas de Dios. Que se sature nuestro cuerpo de la palabra de Dios. A ver si va a venir el diablo mentiroso a acusar. Es necesario, ¿verdad? Que la situación sea analizada. Analizar qué te hace sentir culpable. Considera si las expectativas que te impones o te imponen los demás son reales. Piensa si estás asumiendo responsabilidad por eventos que no puedes controlar. Quiere decir, pide perdón. Si es real, pide perdón, expresa verbalmente cómo te sientes y de qué te arrepientes. Solicita perdón por el daño causado y repara el daño si es posible. Esto es triste porque hay gente que han hecho daño y se han arrepentido y las otras personas todavía lo siguen condenando. Quiere decir, estas personas han hecho cosas para pagar ese daño. Quiere decir, antes se pagaba un holocausto, ¿verdad? David lo hizo cuando pecó, hizo el censo. Y él dijo, no le voy a dar a Jehová sacrificio que no me cueste. Él, con todo que se humilló y buscó el perdón de Dios, todavía trajo un sacrificio, compró esa era para quemarle sacrificio a Dios. Asimismo hay personas hoy en día que ya se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y todavía sacrificaron algo y se lo dieron a esa persona que hirieron.
y sabe que la persona todavía sigue condenando, sigue hablando mal de esa persona. La persona ya está sana, pero ¿quién es el que está mal? El que sigue acusando algo que ya pasó, algo que está terminado, ¿verdad? Así es que expresa verbalmente cómo te sientes. Hay un poder en la confesión. Por eso, cuando uno acepta a Cristo, tiene que ser confesado, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, cuando hacemos esa oración al pecador, le hacemos que hable. Hay un poder en la confesión que te afirma para lo positivo, o si es una confesión negativa, te afirma para lo negativo. Entonces, es mejor confesar. Hay personas que no pueden confesar porque quizás están en su último momento y no pueden hablar lo que se les está repitiendo, pero todavía son salvas. Ya son las excepciones de las cosas que Dios hace. Pero mientras nosotros más confesemos, más poder le damos a eso o más poder le quitamos a eso, depende de la situación que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Hay que expresar verbalmente, o si es posible contarle a alguien, un profesional de la salud o la persona con que tuviste situación, o con tu pastor, con tu mentor, con tu coach, con alguien, ¿verdad? En confesar esa situación, eso te va a aliviar. Alguien te va a dar una palabra positiva, cómo te puedes conducir con un espíritu, o sea, un sentimiento de culpabilidad, porque no es culpa, es un solo sentimiento que tortura, que es peor que la misma culpa, ¿verdad? Entonces, repara el daño si es posible, es lo que hacen las personas. Ya compran un regalo con todo amor y por el dolor que causó a alguien, ¿verdad? Y eso restaura, ¿verdad? A las personas. Sé amable contigo mismo, practica la autocompasión. Trátate a ti mismo con respeto y cariño como tratarías a un amigo. Trátate. Vete, te das un baño, te cambias, no andes desliñado, te peinas bien bonito. Date un regalito, vete a un restaurante que te guste si tienes dinero, come algo, siéntete bien, ya Dios te perdonó. Trátate bien a ti mismo. Muchas veces las personas están ocupadas a hacer sentir a los demás bien. Eso está bien, pero ¿qué de ti? Trátate bien, siéntate con Dios, habla con Él, lo bien, lo especial que te sientes. Date una caminada al aire libre, a la playa, a algún río. Haz algo por ti mismo, ¿verdad? También hemos hablado, de la búsqueda de apoyo emocional. Habla con amigos que sean confiables, que tienes que orar primero para hacer eso, ¿verdad? Con familiares, profesionales de la salud mental, y considera la posibilidad, si es tan severa la situación, considera la posibilidad de hablar con un profesional mental o un terapista mental para que te guíe, ¿verdad? Las técnicas de relajación son poderosas que aún hasta enfermedades sanan. De esto vamos a hablar en otra ocasión. Reduce la ansiedad, reduce el estrés cuando haces técnicas de relajación, de respirar para afuera y para adentro. Todo eso te ayuda, ¿verdad? Obtén un enfoque más claro y compasivo hacia ti mismo. Establece límites saludables, aprende a decir no para prevenir la acumulación de sentimientos de culpa. Si hay algo que te están pidiendo que hagas, una invitación o algo, y tú sientes que no lo hagas. Hay maneras de aprender a decirle a una persona, fíjese que no, gracias, discúlpeme, pero tengo algo para ese día. O simplemente, no, gracias, no siento ir a esta situación, a este evento. Con gracia, sin lastimar a nadie. Eso te va a hacer sentir muy bien. Te va a hacer sentir muy bien. En cambio, si le dices que sí y cuando sientes que es no,
te vas a llevar una tortura inmensa en tu corazón. Tú no necesitas eso. Mientras más transparentes, sinceros con nosotros mismos seamos, mejor nos va a ir en la vida. No te pongas cargas, no te impongas cargas por querer agradar a los demás y tú te sientas oprimido, ¿verdad? Eso te va a traer cargas. ¿Y qué más podemos decir del sentimiento de la culpa? Por último, ¿verdad? Para que la sanidad sea completa y haya liberación en nuestra vida, Dios te da un sentimiento de paz cuando has pasado el proceso de reconocer que solamente eran sentimientos de culpabilidad y que no era culpabilidad. Entonces, empezaste en un proceso de sanidad, que no solamente tú vas a estar feliz, Dios va a estar contento. Dios va a estar contento contigo por salir de ese proceso de acusación del enemigo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una transparencia tremenda. No te vas a autoengañar. Tú estás tan claro, aunque los demás te juzguen del pecado que hiciste en el pasado. Tú vas a estar tan libre de caminar con la cabeza levantada, limitándonos de que no se pase al orgullo, cuidándonos, pero vas a levantar con la moral alta. Vas a caminar con el autoestima alto, porque tú sabes, porque sabes que Jehová te perdonó. Y lo que diga el hombre sale sobrando. Y los dardos que tira el enemigo son quebrados y rotos. Ya no duele nada, ya no molesta nada, ya no hay opresión. Bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Salmos 32:1. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Dios bendiga su palabra y la prospere en cada corazón y en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, Padre, te doy gracias por esta palabra. Dios eterno, te ruego que no retorne atrás vacía, sino que cumple el propósito en cada corazón y en cada vida. Declaro sanidad, liberación mental, liberación de la conciencia, liberación del espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Shalom, amados.